Hoy voy a hablar del nervio mandibular o B3, tercera rama del nervio trigémino. Listo, entonces para empezar quiero mostrar esta imagen y subrayar esta parte que me pareció interesante, que es todo el sector que inerva o que está inervado por el nervio B3. Aquí en la imagen dice B23, pero pues en realidad es el B3, ignoremos eso. Listo. Perfecto, saber qué parte de la cara está inervada. Importante saber que este nervio tiene tres núcleos sensitivos, tres núcleos sensitivos que están de este lado: el núcleo mesencefálico, núcleo pontino y núcleo bulboespinal, los tres sensitivos. Y también tiene un núcleo motor, importantísimo este núcleo motor porque básicamente de eso vamos a hablar hoy, de las ramas motoras. Listo. Entonces, primero hablar del nervio mandibular como tal. Primero, importante que sale del cráneo por el agujero oval y llega a la fosa infratemporal, que es aquí donde se está viendo la tercera rama del trigémino. A eso se llama la fosa infratemporal, debajo del hueso temporal y del músculo temporal, que ahora vamos a ver. Listo. Entonces ahí emite unas ramas motoras que pues todas salen del nervio, del núcleo motor del que les hablé antes primero. Entonces, primeras ramas motoras del trigémino del B3 son estas. Las ramas para los músculos masticatorios. Listo. En primer lugar está entre los músculos masticatorios el músculo massetero. Está el músculo temporal. Y están estos dos importantes que son los pterigoideo externo, o a veces le dicen pterigoideo lateral, y pterigoideo interno, que a veces le dicen pterigoideo medial. Importantes relaciones de estos dos: encima del pterigoideo interno pasa el nervio lingual, del que ya vamos a hablar, y encima del pterigoideo externo pasa la arteria maxilar. Importante saber esas dos relaciones. Listo. Entonces nos devolvemos para otras ramas, porque estas no son las únicas ramas motoras de este nervio. También hay unas ramas para los músculos tensores, de los que ya les vamos a hablar. Entonces, primero, el primer músculo tensor es este músculo tensor del velo del paladar. Músculo tensor del velo del paladar. Este que estoy subrayando, diferente al músculo elevador del velo del paladar, que es ese otro que subrayé, el músculo tensor del velo del paladar. Y también está este otro, que es el músculo tensor del tímpano. Estos dos músculos se van a encargar a abrir la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva y equiparar las presiones del canal auditivo. Listo. Y finalmente, tratar de eso. Está esta rama a los músculos del piso de la boca. Importante, voy a hacer un dibujo. Entonces, este nervio, el nervio, tratar de escoger otro color, este nervio, B3, va y emite dos ramas. Una que va a la cavidad oral, que es el nervio lingual, y una que va a seguir por la rama de la mandíbula, que se llama la rama dentaria inferior. Dentaria inferior. Listo. Y esa rama se va a ir precisamente a esto que les estoy hablando, a los músculos del piso de la boca. ¿Cuáles son los músculos del piso de la boca? Son dos. Listo. Primero, este músculo que es el miloioideo y este músculo que es el vientre anterior del digástrico. Este músculo tiene dos vientres, el anterior y el posterior. El anterior es el que nos importa. El posterior, que es este, está inervado por otro nervio. Listo. Finalmente, les voy a hablar de otras ramas de este nervio B3. Primero, voy a hablarles de esta. El nervio lingual, que ya se los dibujé arriba. Nervio lingual. Y, importantísimo, la cuerda del tímpano, que es eso de lo que les estoy hablando. Entonces, primero, en verde, en este dibujo, se ve la cuerda del tímpano. Se las puedo volver a subrayar para que la vean. Esa
cuerda del tímpano es una rama del nervio facial o séptimo par craneal que se va a juntar con este nervio azul, que es el nervio lingual justo antes de que esté entre la cavidad oral y se va a mezclar. Importante de este nervio, cuerda del tímpano, del que les estoy hablando, del verde, es que tiene un núcleo que se llama núcleo lacrimomucosalivatorio superior. Superior, importante acordarse que ese es el superior. Y este núcleo se encarga de la información secretomotora de las glándulas. Entonces le va a decir a las glándulas que secreten moco, o que secreten la saliva, o todo lo que tengan que secretar. Listo, importante ese núcleo. Listo, entonces se mete con el nervio lingual, que va a ir a la cavidad oral, y se va a inervar a dos glándulas importantes, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, que están con el número 2 y el número 3. Y les va a dar toda la información secretomotora a esas dos glándulas. Listo. Y ahora vamos a hablar del nervio auriculotemporal. Listo. Entonces, este es una rama también del B3 que se va a meter, como está pues subrayada con el color azul en la imagen, se va a meter a inervar la glándula parótida, que ya vamos a hablar de eso. Pero primero, importantísimo, esta es la arteria maxilar y esto que asciende es la arteria meningia media. Este nervio va a hacer un ojal alrededor de la arteria meningia media, justo antes de seguir su camino y meterse en la glándula parótida. Entonces, a este nervio no le llega la cuerda del tímpano, que tiene la información del núcleo lacrimomucosalivatorio superior, sino que se le mete la información del nervio glosofaringio. Listo, de este nervio. Y eso, este nervio glosofaringio tiene un núcleo parecido que se llama el núcleo lacrimomucosalivatorio, pero este es el inferior. Inferior, importantísimo, diferente al superior. Y también va a llevar información secretomotora, pero esta vez a la glándula parótida, de la que les llevo hablando este tiempo. Glándula parótida. ¿Cuál es la glándula parótida? La que está aquí con el número 1. Importantísimo. Listo. Finalmente vamos a hablar de la lengua y de las aferencias del gusto, lo que nos da el sentido del gusto. Las aferencias. Listo. En primer lugar, están los 2/3 anteriores de la lengua, cuya aferencia la brinda el nervio facial, séptimo par craneal, del que ya hablamos. Después tenemos el tercio posterior, cuya aferencia la va a dar el nervio glosofaringio o noveno par craneal. Y finalmente está la epiglotis, cuya aferencia la va a dar el nervio vago o décimo par craneal. Y eso es básicamente todo lo que tenía que hablar hoy del nervio B3 o nervio mandibular.